Todavía puedo oler el aceite viejo del taller, mezclado con la madera húmeda y la sangre seca. Ese olor se me quedó pegado en la piel, como si quisiera recordarme todos los días quién fui y de dónde vengo. Estoy sentada en esta plaza vacía, viendo cómo el viento mueve las hojas del árbol donde solía esconderme de niña, y me pregunto cuántas personas pasan por aquí sin saber que, según ellos, tienen a una asesina entre sus bancos. Es lo que todos creen que soy, la chica que mató a su propio hermano. Pero la verdad es mucho más oscura de lo que cualquiera podría imaginar. Mi propio padre se encargó de eso. Me llamo Daniela Méndez. Tengo 18 años ahora. Pasé los últimos 3 en un centro de rehabilitación juvenil por un crimen que no cometí. Un crimen que destruyó todo lo que quedaba de mi familia. La vida de mi hermano Diego. Y la mía. Salí hace poco. Todavía no sé si a esto puedo llamarle libertad, porque incluso fuera de esas paredes sigo atrapada en los recuerdos, en los gritos, en las pesadillas. Cada noche, cuando cierro los ojos, escucho su voz diciéndome que no me rinda, que siga buscando la verdad que él no alcanzó a mostrarle al mundo. Y sé que muchos deben estar preguntándose, ¿qué hice para terminar allí dentro? La respuesta corta es nada. La respuesta larga es la historia que voy a contar hoy. Dicen que fui yo quien mató a Diego con un pedazo de madera del taller. Dicen que discutimos, que perdí el control, que mis huellas estaban en el arma y que no había duda alguna. Pero lo que nadie dice, lo que nunca quisieron ver, es cómo mi propio padre orquestó todo para que yo cargara con la culpa de su crimen. Sé que suena difícil de creer. Yo misma no lo habría creído si no hubiera vivido cada segundo de esta pesadilla. Pero si están escuchando esto, les pido algo antes de juzgarme. Quédense hasta el final. No por mí, sino por la memoria de Diego, que merece que su verdad salga a la luz. Si de verdad quieren entender cómo un hombre fue capaz de destruir a su familia y engañar a todos, den like a este video ahora mismo. Suscríbanse al canal Retratos de Dolor, activen la campanita y comenten desde dónde están viendo esta historia. Este pequeño gesto puede ayudarme a que la verdad, esa que estuvo enterrada tanto tiempo, finalmente encuentre su lugar. Ustedes son las primeras personas a las que me atrevo a contarles todo desde que recuperé la libertad. Y les aseguro algo. Lo que voy a revelar sobre mi padre les hará entender cómo un sistema entero fue incapaz de ver el infierno que teníamos frente a los ojos todo el tiempo. A veces pienso que nací en una casa donde el silencio era más fuerte que las palabras. Durante años creí que el mundo terminaba en las paredes grises de aquel taller donde mi padre reparaba autos. De niña, me gustaba observar cómo el aceite negro le manchaba las manos y cómo, al limpiarse con un trapo viejo, parecía borrar todo rastro de humanidad. En el barrio, todos lo admiraban. Don Augusto, el hombre que nunca miente, decían. Yo también lo creí, hasta que una noche escuché por primera vez el sonido del cinturón golpeando la mesa. Tenía 6 años, y esa fue la primera vez que supe que el miedo podía oler a gasolina y sudor. Desde entonces, cada tornillo que caía al suelo me hacía temblar. Mi madre desapareció cuando yo tenía 4 años. No hubo funeral, ni búsqueda, ni respuestas. Solo un día dejó de estar. Mi hermano Diego, que entonces tenía 8, me dijo que mamá había salido a comprar pan y que seguro volvería, pero hasta él dejó de repetirlo después de unas semanas. Fue Diego quien me enseñó a amarrar los cordones, a leer con libros que traía de la escuela, y a esconderme cuando los gritos de papá cruzaban la puerta del taller. Era mi refugio, mi mitad buena del mundo. Mientras Augusto se hundía en el alcohol y los vecinos seguían admirando su fortaleza, Diego y yo aprendimos a sobrevivir sin hacer ruido, como si cada palabra pudiera ser una chispa capaz de incendiar toda la casa. Con el tiempo, aprendí a distinguir los pasos de mi padre por el sonido que hacían en el suelo. Había un ritmo particular cuando venía borracho. 3 pasos lentos, una pausa, un golpe seco contra la pared. En esos momentos, Diego me hacía una señal con la cabeza y nos escondíamos detrás del viejo refrigerador que ya no funcionaba. A veces pasábamos horas ahí, respirando despacio, escuchando cómo papá hablaba solo, insultando a fantasmas que solo él veía. Recuerdo una madrugada en la que rompió todos los espejos de la casa, porque decía que alguien lo observaba desde dentro. El olor a cerveza se mezclaba con el de la grasa y la sangre. Yo quería gritar, pero Diego me tapaba la boca con su mano temblorosa, susurrándome que todo pasaría pronto. Nunca pasó. Solo aprendimos a hacerlo parte de nuestra rutina. A los 15, la casa ya no era un hogar, era una trinchera. Diego, que tenía 17, se había convertido en algo así como un adulto prematuro. Trabajaba después de la escuela, pagaba las cuentas cuando papá desaparecía por días y aún encontraba tiempo para traerme pan dulce los domingos.
Decía que lo hacía para que recordara que aún existían cosas buenas, aunque pequeñas. Fue también él quien empezó a guardar pruebas del infierno en el que vivíamos. Lo descubrí por accidente, una tarde en que buscaba mis cuadernos y encontré una caja debajo de su cama. Fotos de mis brazos marcados, de vidrios rotos, de la puerta del baño destrozada. Me miró con miedo y orgullo al mismo tiempo, y me dijo: «Esto algún día servirá, Dani. No para vengarnos, sino para salir de aquí». Yo no entendí del todo lo que quería decir, pero esa noche dormí por primera vez con la sensación de que había una salida. Las cosas comenzaron a empeorar cuando Diego empezó a cuestionar a mi padre en voz alta. Ya no se escondía detrás del miedo. Una noche, durante la cena, Augusto arrojó el plato contra la pared porque la sopa estaba fría. Yo me paralicé, pero Diego se levantó sin titubear y le dijo que si volvía a tocarme, lo denunciaría. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Papá lo miró con esa sonrisa torcida que siempre aparecía antes del golpe, pero esta vez no lo hizo. Solo dijo: «Eres igual que tu madre». Aquella frase fue más violenta que cualquier puñetazo. Desde esa noche, el ambiente en la casa cambió. Papá ya no gritaba, planeaba. Sus ojos parecían medir cada movimiento, como si estuviera esperando el momento exacto para destruirnos. Un domingo por la tarde, mientras yo lavaba la ropa en el patio, escuché a Diego llorar en su habitación. No era común. Entré sin tocar y lo encontré sosteniendo una foto de mamá. Dijo que había descubierto algo. Un recibo médico con la fecha del día en que ella desapareció. «No se fue, Dani. La mató», murmuró con la voz quebrada. Sentí que el aire se me escapaba del cuerpo. Nunca habíamos dicho eso en voz alta, pero en el fondo siempre lo supimos. Esa noche, Diego me prometió que reuniría pruebas, que guardaría todo lo necesario para demostrar quién era realmente nuestro padre. Lo vi esconder una pequeña grabadora en el cajón del taller, y por primera vez sentí miedo no por lo que podía pasarme a mí, sino por lo que podría pasarle a él. Desde entonces, cada amanecer tenía sabor a despedida. Pasaron unas semanas en silencio, de esos silencios que parecen calmar la tormenta pero en realidad la preparan. Papá salía cada vez menos del taller. Pasaba las noches bebiendo y escribiendo cosas en un cuaderno que no dejaba que nadie tocara. Diego, por su parte, había cambiado también. Ya no sonreía igual. Sus ojos estaban siempre alerta, vigilando cada ruido, cada sombra. A veces lo veía quedarse despierto hasta el amanecer, escuchando las grabaciones, revisando las fotos, escribiendo algo en un pequeño cuaderno azul. Me decía que todo tenía que estar ordenado, por si algo pasaba. Yo fingía no entender, porque la idea de perderlo me resultaba insoportable. Sin embargo, había algo en su mirada que me decía que el final ya estaba escrito, y que ninguno de los dos podría detenerlo. Recuerdo perfectamente el último día que lo vi con vida. Era jueves, y el cielo estaba cubierto de un gris espeso que parecía anunciar desgracias. Diego estaba nervioso, caminaba de un lado a otro en la sala, murmurando cosas. Le pregunté qué ocurría y me respondió que papá había descubierto parte de su plan. «Lo sé por cómo me miró esta mañana», me dijo. Intenté convencerlo de que se quedara conmigo, de que fuéramos a la policía, pero él insistió en ir al taller, asegurando que tenía que recuperar las pruebas antes de que él las destruyera. Le rogué que no fuera, que esperáramos hasta el día siguiente. No me escuchó. Cuando cerró la puerta, sentí un vacío tan profundo que me dejó sin aliento. Esa fue la última vez que escuché su voz. Esa noche el tiempo se volvió una masa espesa, imposible de atravesar. Las horas pasaban lentas y cada ruido del vecindario me hacía saltar. Recuerdo haber salido al patio varias veces, mirando hacia la calle, esperando ver la silueta de Diego aparecer bajo la luz amarillenta del poste, pero solo había perros ladrando y un viento frío que traía el olor del aceite y la lluvia. A medianoche escuché pasos en la entrada. Corrí pensando que era él, pero era papá, tambaleándose, con la camisa manchada y los ojos vidriosos. No dijo nada. Solo fue al baño, se lavó las manos y tiró algo en la basura. Después, antes de encerrarse en su habitación, me miró y murmuró: «Tu hermano no va a volver, y tú harías bien en no preguntar». Al día siguiente, la policía tocó la puerta. Un hombre con chaqueta oscura preguntó por Diego. Dijo que habían encontrado un cuerpo en un terreno baldío y que necesitaban a alguien para identificarlo. Todo se volvió borroso. No recuerdo haber caminado, solo el olor a tierra mojada y el sonido de los insectos. Cuando levantaron la lona azul, supe que el mundo se había terminado para mí. Su rostro estaba irreconocible, pero la cicatriz en su ceja izquierda me confirmó lo que no quería aceptar. Lloré hasta que me quedé sin voz. Mi padre fingió sorpresa. Incluso abrazó al policía.
diciendo que no entendía nada. Pero yo vi el temblor en sus manos, ese temblor que siempre le salía cuando mentía. En ese momento, comprendí que estaba completamente sola. El infierno no terminó con la muerte de Diego. Apenas comenzaba. 2 días después, me llevaron a la comisaría. No entendía por qué. Pensé que querían seguir investigando, que quizá necesitaban saber más sobre papá, pero en cuanto entré, vi mi nombre en los papeles del escritorio. Me acusaban del asesinato. Las huellas en el arma son tuyas, me dijo el oficial sin mirarme. Yo intenté explicar que Diego y yo usábamos las mismas herramientas, que el trozo de madera provenía del taller, pero nadie me escuchó. Los vecinos declararon que nos habían oído discutir días antes, y papá, entre sollozos falsos, dijo que siempre había temido que yo perdiera el control. Me sentí invisible. Cada palabra mía rebotaba contra un muro de indiferencia, y cuando firmaron la orden de detención, entendí que no solo había perdido a mi hermano, sino también mi vida. El centro de rehabilitación juvenil olía a desinfectante y desesperanza. Las paredes estaban pintadas de un blanco que dolía a la vista, como si intentaran borrar la suciedad de las historias que guardaban. Las otras chicas me observaban con una mezcla de curiosidad y miedo. Algunas decían que era peligrosa, otras que había matado por celos. Yo no hablaba. Pasé los primeros meses en silencio, repasando una y otra vez los últimos minutos que compartí con Diego, buscando alguna señal que me dijera que podía haber hecho algo distinto. A veces soñaba con él, llamándome desde un lugar oscuro, pidiéndome que no lo dejara solo. Me despertaba empapada en sudor, con las uñas marcadas en las palmas. El dolor se volvió mi rutina, como si fuera el precio que debía pagar por seguir respirando. Con el paso del tiempo, aprendí a moverme en ese lugar como un fantasma. Nadie notaba mi presencia, y eso me convenía. Pasaba las tardes sentada junto a la ventana del dormitorio, observando cómo el sol se filtraba por las rejas. Afuera, la vida seguía. Los coches, los niños, los perros. Dentro, el tiempo se oxidaba. Una de las psicólogas, la señora Ramírez, intentaba hablar conmigo todos los martes. Decía que necesitaba procesar el trauma, pero lo único que yo procesaba era el odio. No hacia ella, ni hacia las otras chicas, sino hacia el hombre que me había quitado todo. A veces me imaginaba mirándolo a los ojos, preguntándole por qué. Otras, simplemente soñaba con verlo arrastrarse entre las sombras que él mismo había creado. No sabía si eso era venganza o justicia. Solo sabía que no podía morir sin que se supiera la verdad. Un día, durante una revisión de rutina, encontré entre mis cosas un pedazo del diario de Diego. No sé cómo llegó allí. Tal vez lo había guardado en mi mochila sin darme cuenta, o quizá alguien lo colocó después. En esas hojas, él había escrito: «Si no regreso, sigue buscando. Mamá no se fue sola y papá no es quien dice ser». Sentí que el corazón se me rompía, y al mismo tiempo se encendía una llama que no recordaba tener. Desde ese momento, supe que mi vida no iba a terminar entre esas paredes. Cada día, contaba las horas que faltaban para salir. No porque quisiera libertad, sino porque necesitaba volver al lugar donde todo comenzó. Mi silencio dejó de ser miedo. Se convirtió en preparación. El día que cumplí 18 años me entregaron una bolsa con mis pertenencias. Una camiseta vieja, unos cuadernos y las cartas que nunca envié. La puerta del centro se cerró detrás de mí con un chirrido que sonó como un recordatorio de todo lo que había perdido. Afuera, el mundo seguía igual, pero yo ya no era la misma. Caminé por la ciudad con la sensación de que todos me miraban, aunque nadie lo hacía. Llegué a la vieja casa al atardecer. Las paredes seguían grises, las mismas grietas, el mismo olor a aceite quemado. Augusto me recibió con una sonrisa ensayada y un abrazo frente a los periodistas que esperaban la reunión familiar. Dijo que quería empezar de nuevo, que me había perdonado. Yo fingí creerle, porque el verdadero reencuentro no iba a ser frente a las cámaras. Esa noche, cuando los flashes se apagaron y los curiosos se fueron, el silencio volvió a llenar la casa. Papá cerró la puerta con llave, como siempre hacía, y durante unos segundos pensé que tal vez todo podría ser distinto. Pero entonces escuché su voz, esa voz que conocía demasiado bien. «Te quedaste callada 3 años, asesina. ¿Seguirás mintiendo ahora?» Sentí un nudo en la garganta, pero no respondí. Lo observé mientras servía un trago, igual que antes, con las manos temblorosas. Algo dentro de mí cambió en ese instante. Ya no era la niña que se escondía detrás del refrigerador. Lo que él no sabía era que llevaba meses reconstruyendo el diario de Diego, buscando nombres, fechas, lugares. No volví a esa casa para reconciliarme. Volví para terminar lo que mi hermano empezó. Durante las primeras semanas fingí una calma que no sentía.
Cocinaba, limpiaba, hacía preguntas sobre el taller como si quisiera aprender el oficio. Él se lo creyó. Me miraba con cierta satisfacción, como si estuviera domándome de nuevo. Pero en las noches, cuando se dormía, yo revisaba cada rincón de la casa. Buscaba las grabaciones de Diego, los cuadernos, cualquier rastro de lo que papá hubiera escondido. Encontré un viejo teléfono en una caja de herramientas, con la pantalla rota y cubierta de polvo. Cuando logré encenderlo, vi que tenía varios videos. En uno de ellos, Diego hablaba directamente a la cámara. Su rostro estaba golpeado, pero su voz era firme. Dijo: «Si ven esto, significa que papá me descubrió. No se detengan. La verdad está en el cuaderno rojo del taller». Sentí un temblor recorrerme el cuerpo. Lloré en silencio, apretando el teléfono contra el pecho, mientras juraba que no dejaría que su muerte quedara impune. A la mañana siguiente, busqué el cuaderno rojo. No fue fácil. Augusto lo había escondido entre los motores viejos, como si fuera una pieza más del taller. Cuando lo abrí, descubrí páginas llenas de nombres, fechas y números. Eran registros de pagos, fotografías pegadas con cinta, incluso recibos de hospitales. Entre ellos, encontré uno con la fecha del día en que mamá desapareció y la firma de mi padre. También había cartas sin enviar, escritas por ella, donde hablaba del miedo que sentía y de los maltratos. Me temblaban las manos al leerlas. Comprendí que no solo había matado a Diego, sino que probablemente también a ella. Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto a la ventana, con el cuaderno en las rodillas, escuchando los ronquidos de papá en la habitación contigua y pensando en cómo transformaría su propia mentira en su condena. No podía hacerlo sola. Lo entendí cuando me di cuenta de que ninguna denuncia sin pruebas nuevas sería escuchada. Habían pasado 3 años, y el expediente del caso estaba cerrado. Entonces recordé a alguien, un joven periodista que había visitado el centro de rehabilitación unos meses antes para hacer un reportaje sobre injusticias judiciales. Se llamaba Emilio Vargas, y había sido el único que me preguntó si yo creía en la justicia. Busqué su nombre en internet desde un cibercafé, temblando, sin saber si me respondería. Le escribí un correo con una sola frase: «Tengo pruebas de un asesinato que nunca investigaron». Esa misma noche me contestó. Acordamos vernos en una cafetería del centro, lejos del barrio, lejos de las miradas. No dormí ni un minuto. Sentía que Diego caminaba conmigo, guiándome hacia algo que él no había podido terminar. Cuando nos encontramos, Emilio me escuchó sin interrumpir. No me miraba con lástima, sino con una mezcla de rabia y respeto. Le mostré las fotos, las cartas, el video. Cuando terminó de verlos, me dijo: «Esto no es una historia, es una bomba». Me explicó que necesitaba verificar todo antes de publicarlo, que debíamos ser cuidadosos. Acordamos grabar mi testimonio en video, con mi rostro cubierto, y guardar copias en diferentes lugares por seguridad. Por primera vez en años, sentí que alguien creía en mí. Esa noche, al volver a casa, me miré al espejo y casi no reconocí a la persona que veía. Había miedo, sí, pero también una fuerza que no recordaba tener. Sabía que cada paso que daba me acercaba a la verdad y al peligro. Los días siguientes se volvieron una coreografía de cautela. Fingía normalidad en casa mientras Emilio recopilaba los documentos, cruzaba datos y pedía informes viejos. Mi padre no sospechaba nada. Seguía hablando de mí en el barrio como la hija arrepentida, la que había aprendido la lección. Me obligaba a acompañarlo al mercado. Saludaba a los vecinos con una sonrisa paternal y todos lo admiraban aún más. Era como si su papel de víctima lo hubiera convertido en un héroe local. Pero por dentro, cada gesto suyo me daba náusea. Había noches en que lo escuchaba murmurar el nombre de mamá entre sueños, mezclado con insultos. Entonces comprendí que el pasado seguía vivo en él, pudriéndose en silencio, esperando el momento de ser expuesto. Una tarde, Emilio me llamó desde un número desconocido. Su voz sonaba tensa. Me dijo que había encontrado algo en los archivos policiales, un informe incompleto sobre la desaparición de mi madre, firmado por el mismo agente que luego llevó el caso de Diego. En la nota marginal decía: «El esposo insiste en no abrir el pozo del patio. Argumenta motivos personales». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No recordaba haber visto ningún pozo, pero de niña había escuchado a Diego mencionar una tapa de cemento detrás del taller, siempre cubierta por herramientas. Esa noche, mientras papá dormía, salí con una linterna y busqué el lugar. El suelo olía a humedad y óxido. Corrí la vieja mesa y debajo encontré una plancha redonda de concreto con marcas de óxido en los bordes. En ese instante, entendí que la verdad no estaba en los papeles, estaba bajo nuestros pies.
No dormí esa noche. Me quedé sentada junto al taller, observando el círculo de cemento como si pudiera escuchar algo debajo. A cada rato me parecía oír un goteo, un ruido leve, como si el pozo respirara. Cuando amaneció, fingí dolor de cabeza para que mi padre saliera solo. En cuanto se fue, busqué una barra de hierro y comencé a golpear la tapa. Me tomó casi una hora romper una de las esquinas. Un olor insoportable escapó de allí, una mezcla de tierra mojada y algo que reconocí sin querer reconocer. Descomposición. Retrocedí, temblando. Dentro vi restos de tela, un zapato viejo y algo que parecía un mechón de cabello oscuro. Vomité en el suelo. No necesité ver más. Lloré hasta quedarme sin aire. Había encontrado a mi madre. Cuando Augusto regresó, ya no era el mismo día. Yo lo esperaba sentada frente al taller, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas secas. Él se detuvo al verme, miró el agujero y palideció. Por un momento pareció buscar palabras, pero solo dijo, «No debiste tocar eso». Su voz era tranquila, casi tierna, y eso me heló la sangre. Quiso acercarse, pero levanté la barra de hierro. «¿Qué le hiciste?», le grité. No respondió. Solo sonrió, esa sonrisa torcida que conocía demasiado bien. «Te dije que ella no volvería, ¿verdad?». Su calma era más monstruosa que cualquier golpe. En ese momento comprendí que el hombre frente a mí no sentía culpa ni miedo. Solo disfrutaba del poder de destruirlo todo. No recuerdo haber tomado la decisión de correr. Solo sé que lo hice. Salí del taller con el corazón golpeando mi pecho como si quisiera escapar antes que yo. Corrí hasta la esquina sin mirar atrás. En mi cabeza solo había una idea. Necesitaba pruebas. Llamé a Emilio desde un teléfono público. Le conté lo que había encontrado y le pedí que viniera de inmediato. Cuando llegó, el sol ya comenzaba a caer. Traía consigo una cámara, una linterna y una determinación que me dio valor. Grabamos todo. La tapa rota, los restos, el olor, mi voz temblorosa repitiendo una y otra vez que esa era mi madre. Emilio me pidió que me quedara en casa de una amiga suya esa noche, que no volviera hasta que él publicara la historia. Pero no pude hacerlo. Había algo dentro de mí que necesitaba enfrentarlo una última vez. Volví a casa al anochecer. La puerta estaba abierta y la luz del taller encendida. El silencio era absoluto, tan espeso que cada paso parecía un grito. En la mesa había 2 vasos y una botella casi vacía. Lo encontré sentado, con el cuaderno rojo abierto frente a él. «Así que decidiste cavar», dijo sin levantar la vista. Caminé despacio hacia él, sintiendo el sudor recorrerme la espalda. «No vas a negar lo que hiciste», respondí. Él rió, una risa ronca, llena de desprecio. «¿Negar qué? Esa mujer quería irse. Tú no sabes las cosas que hizo. Ninguno de ustedes lo sabe». Sus palabras eran como cuchillos, intentando hacerme dudar, pero ya no quedaban dudas. Le mostré el video en el teléfono. Por un instante, su rostro cambió, no de culpa, sino de miedo. Y en ese instante, supe que, por primera vez, el poder había cambiado de manos. No intentó quitarme el teléfono, simplemente se quedó observándome, respirando con dificultad, como si estuviera calculando algo. Entonces dijo algo que todavía me persigue. «Si lo publicas, tú también mueres conmigo». Nadie va a creerle a una asesina. Su voz era baja, casi un susurro, pero cada palabra llevaba veneno. Sentí un temblor recorrerme el cuerpo, pero no solté el aparato. «Ya no tengo miedo, papá», le dije, aunque mi voz se quebró en la última palabra. Él se levantó lentamente, tomó el cinturón del respaldo de la silla y lo enrolló entre sus manos, igual que cuando éramos niños. Por un momento, pensé que todo terminaría ahí, como siempre, con él ganando, con mi silencio. Pero algo dentro de mí se encendió, una furia vieja, acumulada durante años. Me adelanté y le grité. «¡Fue suficiente!». El sonido rebotó por toda la casa como un trueno. No recuerdo los siguientes segundos con claridad. Solo sé que él avanzó y yo levanté la barra de hierro que aún estaba sobre la mesa. Hubo un golpe seco, un grito ahogado, y luego un silencio tan profundo que me pareció eterno. Cuando abrí los ojos, estaba en el suelo, temblando. Augusto yacía a unos pasos de mí, con la mirada fija en el techo, la sangre corriéndole por la sien. El cinturón seguía en su mano. Sentí que el mundo se me caía encima. No lloré, no grité, solo respiré, tratando de entender si lo que había hecho era justicia o condena. Afuera comenzó a llover, como si el cielo también quisiera limpiar lo que había pasado. Me quedé allí, inmóvil, hasta que escuché el sonido lejano de una sirena. Emilio había cumplido su palabra.
había hecho pública la historia. Y yo, sin quererlo, acababa de escribir el último capítulo. Los policías llegaron poco después. Recuerdo las luces rojas parpadeando en las paredes del taller, el olor a metal caliente y las voces mezcladas con el ruido de la lluvia. Me esposaron sin resistencia. No intenté explicar nada. Ya no tenía fuerzas para defenderme. Solo pedí que revisaran el pozo. Uno de ellos lo hizo, y cuando descubrieron los restos, la atmósfera cambió. Me soltaron las manos, me cubrieron con una manta, y alguien dijo algo que nunca olvidaré. No era una asesina, era una sobreviviente. Esa frase me atravesó como una cuchilla y al mismo tiempo me dio un extraño alivio. Lloré por Diego, por mamá, por mí, pero también lloré por el monstruo que había sido mi padre, porque en el fondo, una parte de mí aún deseaba que todo hubiera sido distinto. Pasé los siguientes meses bajo custodia, mientras se reabrían los casos. Emilio publicó la historia completa, con pruebas, videos y los testimonios. Se volvió un escándalo nacional. Gente que nunca me había visto comenzó a hablar de mí como si me conociera. Algunos me llamaban heroína, otros asesina otra vez. Yo no respondía a ninguno. Cada mañana despertaba con la misma imagen, el rostro de Diego sonriendo en la grabación, diciéndome que algún día todo saldría a la luz. Y había salido. A veces, cuando los periodistas me pedían entrevistas, yo solo decía que no tenía nada que agregar, porque lo importante ya estaba dicho, no con mis palabras, sino con la verdad que habíamos desenterrado juntos. El juicio fue largo. Cada día en la corte era una batalla contra recuerdos que preferiría no tener. Los abogados hablaban de pruebas, fechas, peritajes, pero para mí, todo se reducía a una sola imagen: el taller, el pozo y el cuerpo de mi hermano bajo la lona azul. Cuando el juez leyó la sentencia, absolviéndome de todos los cargos y declarando la muerte de Augusto Méndez como legítima defensa, no sentí alivio ni alegría. Sentí vacío. Había esperado tanto tiempo ese momento que no supe qué hacer con él. Afuera, Emilio me esperaba con una carpeta en la mano y los ojos húmedos. «Se acabó», me dijo, pero yo sabía que el final no siempre significa paz. A veces solo significa que se terminó una guerra, y ahora toca aprender a vivir entre las ruinas. Volví a la casa unas semanas después, escoltada por 2 agentes que supervisaban el retiro de los restos. No quedaba nada de lo que había sido nuestro hogar. Las paredes estaban manchadas, el taller vacío, los ecos todavía cargados de gritos que solo yo podía oír. En el patio, donde antes había flores, solo había barro y herramientas oxidadas. Me quedé allí, observando la tapa rota del pozo. No sentí odio ni tristeza, solo un cansancio profundo, como si mi alma pesara más que mi cuerpo. Dejé una foto de Diego sobre la tierra húmeda y una rosa blanca encima. «Ya está», le susurré, y por primera vez el viento me pareció suave. Durante meses tuve pesadillas. Soñaba con los pasos de mi padre, con el sonido del cinturón, con la mirada de Diego pidiéndome que corriera. Me despertaba empapada en sudor, con el corazón desbocado, creyendo que aún estaba atrapada en aquella casa. La terapeuta del programa de protección me decía que era normal, que el cuerpo tarda en entender que ya está a salvo, pero la palabra a salvo me resultaba ajena. ¿Cómo se vuelve a sentir seguridad después de crecer con miedo? A veces caminaba por la calle, y al ver un hombre con el mismo olor a alcohol y grasa, sentía que todo volvía a empezar. Sin embargo, poco a poco, el mundo comenzó a abrirse. Me inscribí en un curso de fotografía, tal como Diego había querido antes de morir. Mirar por una cámara me ayudó a ver la vida sin tanto dolor, a poner distancia entre lo que fui y lo que soy. Emilio siguió visitándome, aunque ya no hablábamos del caso. Se convirtió en mi amigo, en mi cable a tierra. Un día me llevó a una exposición sobre memoria y justicia, y al ver una de las fotos, una mujer mirando un retrato familiar roto, sentí que esa imagen era yo. Lloré sin vergüenza, allí mismo, frente a todos. Él me abrazó y me dijo: «Tu historia no termina en el dolor, Daniela. Termina en la verdad». Esa frase me acompañó desde entonces. Empecé a escribir, no para publicar, sino para recordar a mi manera. Cada palabra era un pedazo de lo que fui, ordenado, respirable. Aprendí que sanar no es olvidar, sino aceptar que lo vivido también forma parte de uno, y que el silencio, cuando se llena de verdad, deja de doler. A veces pienso en mi madre. Me pregunto cómo habría sido su voz si hubiera tenido la oportunidad de contar su historia. Quizás temblaría como la mía, o tal vez sonaría serena, resignada.
He leído tantas veces sus cartas que casi puedo oírla hablarme entre las líneas. En una de ellas escribió: «Si alguna vez lees esto, hija, no odies por mí. Vive». Tardé años en entender esa palabra. Vivir. No se trata de seguir respirando, sino de permitir que el alma vuelva a moverse, que la luz entre de nuevo. Hoy trato de hacerlo a mi manera, cocinando los mismos panes dulces que Diego traía los domingos, cuidando una planta en el alféizar, aprendiendo a dormir sin miedo. Pequeñas cosas, simples, pero que para mí significan todo. Hay días en los que la culpa todavía me visita. No por lo que hice, sino por lo que no pude evitar. Me pregunto si Diego me habría perdonado, si mamá habría querido que llegara tan lejos. Pero luego recuerdo que ellos me enseñaron a resistir, no a rendirme. En ocasiones voy al cementerio y dejo flores, una rosa blanca por ella y un girasol por él. Les hablo bajito, contándoles cómo sigo, qué he aprendido. Y aunque sé que no responden, el viento cambia justo en ese momento, como si algo en el aire me dijera que escuchan. No busco señales ni milagros, solo paz. Porque al final, eso es lo que siempre nos negaron. La paz de ser escuchados, de existir sin miedo. Me enseñó a andar en bicicleta, y donde solíamos escondernos cuando papá gritaba desde la puerta. Todo sigue igual. Los bancos oxidados, los árboles torcidos, el vendedor de globos que parece no envejecer. Me senté en el mismo lugar de siempre, respiré hondo, y sentí por primera vez que ese espacio ya no me dolía. Saqué mi cámara y tomé una foto del cielo, tan azul que dolía de puro limpio. Pensé en cuánto había cambiado mi forma de mirar el mundo. Ya no busco sombras, busco luz. Porque incluso las cicatrices pueden brillar si aprendes a verlas desde otro ángulo. Allí mismo comencé a grabar mi testimonio. No para limpiar mi nombre, sino para hablar por quienes ya no pueden hacerlo. Miré a la cámara y conté mi historia, desde el principio, sin adornos, sin miedo. Conté lo que callé durante años, las noches de terror, las verdades enterradas, las heridas que aún no cierran. Mi voz temblaba, pero no se rompía. Sentí que cada palabra que salía de mí le devolvía a Diego un pedazo de justicia. Cuando terminé, el sol ya se estaba poniendo. Guardé el teléfono, cerré los ojos y le agradecí en silencio. Porque aunque la vida me arrancó a mi familia, también me dio algo que ellos nunca tuvieron: la oportunidad de ser escuchada. Esa grabación se volvió más importante de lo que imaginé. Emilio la publicó semanas después, acompañada de imágenes del caso, fragmentos del diario de Diego y las cartas de mamá. El video se viralizó en cuestión de horas. Miles de personas lo compartieron, comentando palabras que jamás había esperado leer. Valiente, resiliente, gracias por hablar. Por primera vez, el apellido Méndez no estaba asociado al horror, sino a la verdad. Pero la fama no trajo alivio, trajo preguntas. Los periodistas querían saber cómo había sobrevivido, si odiaba a mi padre, si me consideraba una víctima o una heroína. No supe qué responder. ¿Cómo se resume una vida así en una entrevista? Hay heridas que no se explican, solo se cargan. Comencé a evitar los medios, a caminar con gafas oscuras, a proteger el poco silencio que me quedaba. Aprendí que la justicia pública puede gritar más fuerte que la justicia del alma. Y yo necesitaba silencio, no ruido. Un día recibí una carta sin remitente. Dentro había una foto mía sentada en la plaza, y en el reverso, una frase escrita con letra desconocida. Tu verdad nos dio fuerza. No había firma, pero supe que venía de alguien que había vivido algo parecido. Guardé la foto en mi cartera y desde entonces la llevo conmigo a todas partes. A veces pienso que mi historia no me pertenece del todo, que ahora es de todos los que alguna vez fueron silenciados. Y eso me da paz. No porque justifique el pasado, sino porque le da sentido. Diego siempre decía que la verdad no se entierra, solo se demora en salir. Tenía razón. Me gusta creer que cada persona que escucha mi relato no solo oye mi voz, sino también la suya, la de los que callaron demasiado tiempo. Hoy vivo en un pequeño departamento al sur de la ciudad. Desde mi ventana puedo ver los techos oxidados y las montañas que se pierden en la neblina. Es un lugar modesto, pero mío. Por las mañanas tomo café mirando cómo el sol se cuela entre los edificios, y por las noches dejo una vela encendida junto a la foto de mamá y Diego. No lo hago por costumbre, sino por gratitud. Cada día que respiro sin miedo es un homenaje a ellos. A veces, cuando las luces de la calle parpadean, me parece escuchar el sonido de la risa de Diego, ese tono breve y libre que solo tenía cuando hablábamos de huir lejos. Es en esos momentos cuando entiendo que no se trata de olvidar, sino de aprender a convivir con los fantasmas sin dejar que te devoren. He empezado a visitar escuelas y centros comunitarios para hablar con jóvenes que han vivido violencia familiar. No me considero un ejemplo, pero sí un testimonio.
Les cuento lo que aprendí, que el silencio nunca protege, que el miedo se disfraza de obediencia y que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre libera. Algunos me escuchan con lágrimas en los ojos, otros con rabia contenida. Yo les digo lo mismo que Diego me repetía cuando éramos niños. Aguanta, pero no te calles. Cuando termino cada charla, miro a esos rostros y siento que algo se repara, aunque sea un poco, que mi historia, tan rota, puede servir para evitar que otra se rompa igual. Y ahí comprendo que sobrevivir no es solo seguir viva, es transformar la herida en palabra, y la palabra en un refugio para otros. A veces camino hasta el límite de la ciudad, donde el ruido se apaga y solo se escuchan los perros y el viento. Me siento en una banca y cierro los ojos, dejando que los sonidos me cuenten una historia distinta. Pienso en todo lo que perdí, pero también en lo que encontré en medio del dolor. Mi voz. Antes creía que hablar era una forma de exponerse, de abrir heridas que era mejor esconder. Ahora entiendo que callar también mata, solo que más lento. Cada palabra que pronuncio, cada recuerdo que comparto, es una forma de quitarle poder al pasado. No busco perdón ni venganza, busco paz. La paz de poder mirar hacia atrás sin temblar, de reconocer que fui víctima, sí, pero también sobreviviente, testigo y narradora de una verdad que intentaron enterrar. Y mientras haya alguien dispuesto a escuchar, mi historia seguirá viva, respirando entre las grietas del silencio. Esta soy yo, Daniela Méndez, la niña que sobrevivió a su padre, la adolescente acusada de un crimen que no cometió, la mujer que decidió hablar cuando todos esperaban que siguiera callada. No sé qué será de mi mañana, ni si algún día dejaré de soñar con los ojos de Diego mirándome desde la oscuridad, pero sé que ya no tengo miedo. Aprendí que el amor no siempre salva, pero la verdad sí puede hacerlo. Por eso grabo, escribo, cuento, no para revivir el dolor, sino para que nadie más tenga que vivirlo en silencio. Si estás escuchando esto, y alguna vez te hicieron creer que tu voz no vale nada, quiero que recuerdes lo que aprendí entre lágrimas y fuego. Tu historia importa, incluso si nadie la cree todavía. Y si mi hermano pudiera verme ahora, sé que sonreiría, porque finalmente, la verdad encontró su lugar.